nosotros para que en ese foro podéis preguntarnos dudas relativas a una de las sesiones, dudas que no se hayan podido resolver o incluso temas que se han tratado de manera superficial por cuestión de tiempo y queréis profundizar más, pues a través de ese foro podéis pedir más información o más materiales y hacer un poco de esa tutoría a través del foro. Ahí estará dirigiendo el foro Paco Saz como responsable del curso, pero atenderemos también todas las personas que vayamos dando distintas sesiones de formación. Bueno, pues después de esto sí que comenzaríamos la sesión de la formación de hoy, que sabéis que lleva por nombre Instituciones y organismos de protección al consumidor. La hemos querido hacer en dos partes. En una primera parte haré lo que es la exposición de este tema en concreto, con la colaboración de algún compañero de comunidades autónomas, contando sus experiencias con las instituciones de consumo y sus localidades. Y una segunda parte en la que participará y me acompaña en la mesa Javier Garcés, que es licenciado en Psicología y Derecho y experto en Psicología del Consumo, además de presidente de la Asociación Nacional de Estudios Psicológicos y Sociales, que nos hará una breve introducción a lo que es la sociedad del consumo, desde la perspectiva sociológica. Hemos querido hacer esta introducción como avance o como introductoria a lo que va a ser el resto del curso de formación. Entonces contaremos también con su visión. Bueno, van a poner el PowerPoint para que lo podáis ver, bueno, es un PDF para que lo podáis ir siguiendo conforme yo voy hablando. En primer lugar, para iniciar la sesión, aunque no, veía conveniente situar un poco cómo está el consumo regulado en nuestra Constitución. La defensa de los consumidores y usuarios en la Constitución aparece regulada, como supongo que estáis viendo en pantalla, en el artículo 51 de la Constitución española, el cual señala que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Dice además que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos en los términos que la ley establezca. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización en productos comerciales. Este principio, que aparece recogido en el artículo 51 de la Constitución española, realmente opera como un límite al modelo de economía de mercado y de libertad de mercado que rige nuestra Constitución a través del artículo 38 de la misma. De esta forma se intenta con este artículo limitar el poder que las grandes sociedades ejercen de este modelo de mercado, este modelo de economía de mercado frente a los usuarios y consumidores que en ocasiones se encuentran en situaciones de desprotección, intentando equilibrar esas situaciones. Con lo que respecta a la competencia en defensa de consumidores y usuarios, siempre ha sido una materia discutida, ya que la Constitución no la regula como una materia de competencia exclusiva del Estado, lo cual se ha entendido y así ha sido traspuesto en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, se ha ido adquiriendo como una competencia exclusiva propia de las comunidades autónomas. Sin embargo, la problemática es que esta defensa de consumidores y usuarios, que se articula mediante distintas medidas que pueden aprobar las administraciones, afecta a normas civiles o mercantiles que sí que son competencia exclusiva del Estado. Por tanto, al final, aunque la competencia es propia de la comunidad autónoma, queda muy limitada a una cuestión de inspección y control, quedando el desarrollo en las normas que son competencia del Estado. Entonces, siempre ha sido muy difuso establecer las competencias en materia de consumo y, de hecho, la propia ley del texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios no regula cuáles de esos derechos debe de ejercer cada administración, sino que simplemente los plantea sin definir a qué administración van atribuidos. En cuanto a las instituciones que vamos a... Bueno, en primer lugar, antes de qué instituciones vamos a hablar hoy, sí que quería que vierais en una imagen que os van a poner en pantalla la estructura del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad, que es donde está incluida consumo, para que vierais un poco dónde se ubica en la administración estatal el tema del consumo. Bueno, veis que del Ministerio, que ahora mismo tiene Alfonso Alonso, era anterior ministra de Ana Mato, dependen 3 secretarías con 3 temas muy importantes, ¿no? Como es la sanidad, los servicios sociales y el consumo, lo cual hacen de este ministerio que en ocasiones sea un poco follón y demasiado complejo en cuanto a los temas que abarca. Por lo que respecta al consumo, una de las secretarías que depende del ministerio es la Secretaría General de Sanidad y Consumo, de la cual salen distintos organismos, entre los cuales tenéis subrayado en rojo, que no sé si se verá bien,
pero si no se ve bien lo vais a tener a vuestra disposición en la plataforma online para que os lo podáis descargar y verlo en vuestra casa. Está la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. En cuanto a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, hay que decir que es un organismo nuevo que se creó en el año 2014 y que anteriormente el consumo estaba lo llevaba el Instituto Nacional de Consumo, pero en el año 2014 se crea este organismo que lo que hace es fusionar lo que antes era el Instituto Nacional de Consumo con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. En ADICAE criticamos esta fusión porque entendíamos que el unir el Instituto Nacional de Consumo con la Agencia Alimentaria de Seguridad y Nutrición era degradar o dejar en un segundo lugar el consumo, ligándolo únicamente a lo que compete a seguridad alimentaria o alimentos. Parecía que unirlo era como tanto como decir que consumir es solamente lo relativo a la seguridad de nuestros alimentos. Por lo que respecta a la Ecosam, está regulada en un Real Decreto, como os decía, del 2014, es el Real Decreto 19/2014, de 17 de enero. El PDF sale en blanco, espera que voy a cambiar el PowerPoint. Bueno, me dice que hay un problema con el PDF que estáis viendo. Ahora ya está. ¿Ya está? Vale. Como os decía, la Ecosam, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, aparece regulada en el Real Decreto 19/2014 de 17 de enero, por el que se refunden estos dos organismos. Este Real Decreto es el que define las funciones que tiene la Ecosam, que están reguladas en su artículo 4.2 y son muy amplias, pero por lo que respecta a las que están directamente relacionadas con consumo, voy a enumerarlas y las tenéis también en pantalla. Son las siguientes. En primer lugar, encontramos que una de las funciones que tiene la Ecosam es coordinar las actuaciones de las administraciones con competencia en consumo, así como también los foros intersectoriales. En segundo lugar, se encuentra como una de las funciones de la agencia el elaborar propuestas normativas en materia de bienes y servicios que faciliten y mejoren la protección al consumidor. Otra de las funciones que tiene la agencia es la ordenación y gestión del sistema arbitral de consumo. Por otro lado, está el establecimiento de criterios comunes en el ámbito de consumo de acuerdo con la opinión de las comunidades autónomas. También es competente en el fomento y registro de las asociaciones de consumidores y usuarios y en la promoción de las acciones de formación, información y educación de los ciudadanos. En último lugar, otra de las competencias relacionadas directamente con consumo es la preparación de acciones judiciales en defensa de los intereses generales de los consumidores. En cuanto a la estructura de la agencia, como veis en la pantalla, tiene 4 tipologías de órganos. Por una cuestión práctica y de tiempo no puedo entrar a analizar cada uno de ellos ahora mismo, pero sí que mañana en la plataforma online os colgaré un resumen de qué competencias que tiene cada uno de esos órganos rectores, órgano director y gestor, órgano de asesoramiento y coordinación y el órgano de evaluación de riesgos. Pero aquí lo que me quería detener era, en primer lugar, que vierais los distintos órganos y, en segundo lugar, quería concretar y quería que profundizáramos un poco en el órgano de asesoramiento y coordinación, que uno de ellos es el Consejo de Usuarios y Consumidores, del que ADICAE es parte como una organización representativa con presencia en todo el Estado. Somos miembros de este consejo y el miembro titular es Manuel Pardos Vicente, el presidente de ADICAE, y la miembro suplente, pero que ha ido en varias ocasiones y conoce perfectamente el funcionamiento, es Iria Guete, que es la compañera de ADICAE Galicia, la compañera coordinadora de ADICAE Galicia. Entonces, ahora sí que en este caso le dejaría la palabra a ella para que nos explicara un poco cuál es la experiencia que ADICAE ha tenido en el Consejo de Consumidores y Usuarios y cuál es la composición, para que conozcáis qué organizaciones lo componen y qué perfiles tienen, lo cual me parecía interesante. Hola, buenas tardes a todos. El Consejo de Consumidores y Usuarios es un órgano de representación y consulta a nivel nacional y está integrado por representantes de asociaciones de consumidores. Hay una serie de requisitos para formar parte del CESUD, del Consejo de Consumidores y Usuarios, como son el acreditar las actividades informativas y formativas desarrolladas en los últimos 5 años, contar con un número determinado de socios, debería ser así, y
acreditar que haya una implantación territorial suficiente, es decir, que una asociación esté en todo el territorio estatal de forma representativa. Tiene una serie de funciones, voy a leer algunas de ellas, las más importantes, a nivel teórico, que son informar a las instituciones sobre los problemas de los consumidores, realizar un seguimiento de las alegaciones e informes emitidos en trámites de audiencia. Llegan muchísimos trámites de audiencia a los vocales del CCU para que podamos aportar lo que nosotros consideramos que es mejor para los consumidores. Muchas veces la mayoría no nos hacen mucho caso, pero bueno, es algo que hay que hacer. Proponer y designar a los representantes de asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios en otros órganos. Después os contaré en cuáles está DICAE y cuál es la dinámica, a veces un poco perniciosa, a la hora de designar a las personas que van a representar al Consejo de Consumidores y Usuarios en otros órganos de representación. Después, proponer a las administraciones públicas, a través del antiguo Instituto Nacional de Consumo, ahora ECOSAN, cuantas cuestiones se consideren de interés para los consumidores y usuarios. Colaborar, también dice la ley, en cuantas iniciativas públicas se adopten en materia de protección a los consumidores. Esto creo que se debería dar por hecho. No se debería dar por hecho, mejor dicho. También debemos solicitar información a las administraciones públicas competentes sobre materias de interés general o sectorial que afecten a los consumidores y usuarios. Y bueno, no sigo, hay 4 o 5 funciones más que podéis ya deducir con lo que estoy diciendo, que a veces son entelequias teóricas que se traducen en muy poca práctica. En realidad, el Consejo de Consumidores y Usuarios está formado hoy en día por 10 asociaciones. Nosotros, está ASGECO, está la Asociación de Usuarios de la Comunicación, AUC, está CEACU, que es la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, está CECU, está FACUA, está FUCI, está ISPACOP, está la AUCU, está UNAE. Y estaba hasta hace muy poco, hasta que fue expulsada por segunda vez, Ausbank. Esto quiero que también que nos demos cuenta de la cantidad de asociaciones que son completamente desconocidos o que no tienen una representatividad práctica en la sociedad, y que incluso estuvo metido en una supuesta asociación o una empresa que quería ejercer como asociación, que se le viese así como es Ausbank, y que finalmente fue expulsada por hacer publicidad de entidades bancarias en sus publicaciones. Y antes hablaba de la representación que tenemos los vocales del Consejo de Consumidores y Usuarios en otros órganos, porque, por ejemplo, ADICAE estamos representando al CCU en el Comité Consultivo de la CNMV, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Estamos en el Consejo Nacional del Clima y en el Consejo Asesor del Medio Ambiente como suplentes. Estamos en el Consejo Nacional de Transportes Terrestres junto con otras asociaciones. Estamos en la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones. Estamos en una institución, un órgano consultivo que casi no tiene actividad o no tiene actividad desde hace muchos años, como es el Observatorio de Pagos con Tarjeta Electrónica. Y desde hace muy poquito estamos en la Agencia de Información y Control Alimentaria. Digamos que nuestra labor de representación en estos organismos siempre queremos que sea lo más eficaz posible, y desde luego en ADICAE nunca nos ha gustado estar por estar o intentar copar representaciones en múltiples órganos consultivos. Además, dice la propia ley que cuando uno se presenta a uno de estos órganos consultivos tiene que acreditar que tiene una formación suficiente en estos ámbitos. Y bueno, estamos muy acostumbrados a ver cómo otras asociaciones les gusta copar puestos por copar, y que ni siquiera presentan el currículum de la persona que se va a presentar ni demuestran que tenga una formación adecuada, porque hay órganos consultivos de diversa naturaleza, desde medio ambiente, alimentación, el Consejo sobre Reproducción Asistida, hay un poco de todo. Y bueno, esto es lo que quería transmitiros, y tampoco me quiero liar mucho más, y le doy paso a Patricia. Gracias. Bien. Bien. Gracias, Iria, por
por contarnos un poco la experiencia de tu participación en el Consejo de Consumidores y Usuarios por parte de ADICAL. Bueno, un poco visto lo que es dónde está el consumo dentro del Ministerio de Sanidad y concretamente un poco más en profundidad el tema del Consejo de Consumidores y Usuarios, otro de las instituciones o organismos, ¿no?, de protección al consumidor estatales que encontramos serían los organismos supervisores, en los cuales podríamos diferenciar entre los que son de servicios financieros, que encontraríamos el Banco de España, la Dirección General de Seguros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y los de servicios de interés general, que encontraríamos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Empezando por los organismos supervisores del sistema financiero, empezaríamos hablando por el Banco de España, el cual está regulado en la Ley 13/1994 de 1 de junio de autonomía del Banco de España. El Banco de España es el Banco Central Nacional y el supervisor del sistema bancario español. En la Ley de Autonomía del Banco de España, siempre respetando las funciones que emanan de la integración del Banco de España en el sistema de bancos centrales europeos, que es donde está integrado, se regula una serie de funciones, entre las cuales, por destacar las más principales, podríamos señalar la de supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito, promover el buen funcionamiento y la estabilidad financiera, prestar los servicios de tesorería y de agente financiero con la deuda pública, asesorar al gobierno, así como realizar informes y estudios que resulten procedentes o le soliciten, o elaborar y publicar las estadísticas relacionadas con sus funciones. Hay que señalar, al hablar del Banco de España en la actualidad, el mecanismo único de supervisión, el cual es un mecanismo europeo que se acuerda crear por parte de los Estados miembros de la eurozona en el año 2012 como consecuencia de la crisis económica, son las medidas que se toma como consecuencia de la crisis para mejorar o intentar mejorar la calidad de la supervisión en la zona euro. Este mecanismo único de supervisión, como os digo, se acordó su creación en el año 2012, pero no se puso en marcha hasta noviembre de este año pasado. A partir de este momento hay 128 bancos de la zona euro, de los cuales 15 son españoles, que supervisa directamente este mecanismo único de supervisor. Así, por ejemplo, esos bancos deberán obtener, por ejemplo, el visto bueno del Banco Central Europeo para sus compras en el extranjero o su política de dividendos, o cualquier cuestión relativa a su política de dividendos. Está integrado este mecanismo único de supervisión, su composición está integrado por los 18 bancos centrales de los países de la eurozona. Igual que el Banco de España, nuestro país, pues así los bancos centrales del resto de países. Y la estructura de usuarios de funcionamiento se divide en tres. En una primera encontraríamos aquellos bancos que están directamente supervisados, que son los grandes bancos europeos. Por ejemplo, en el caso de España, ahí en ese grupo entrarían Caixa, Santander, BBVA y Bankia. Esta área es la de supervisión directa. En una segunda entrarían otros 11 entidades españolas, son 80 en total, entre las que encontraríamos Ibercaja, Bankinter, Popular, Sabadell, o sea, entidades que son más pequeñas, así el siguiente grupo de entidades en España. Y en una tercera entrarían 81 entidades españolas cuya supervisión no depende de este mecanismo, sino que depende directamente del Banco de España, digamos que está delegada, ¿vale? Son sobre todo o fundamentalmente entidades de crédito. Bueno, como os decía, esto es una de las principales novedades frente a otras cuestiones. Otra vez que hemos hablado del Banco de España, pues este mecanismo único de supervisión es una de las novedades que se presentan a partir de este año pasado, de noviembre del año 2014. Y ya os digo que la intención principal de la creación de este mecanismo es la de mejorar la confianza de los clientes y la supervisión con todos los bancos de la zona euro. Por otro lado, por lo que respecta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que está regulada, según os lo queréis apuntar, por la Ley 2488 de 28 de julio del Mercado de Valores, es la encargada en nuestro país de supervisar a las bolsas, al mercado de negociación de deuda privada y a las empresas de servicios de inversión. Y ya lo nombraba, ahora cuando nos hablaba del Consejo de Consumidores y Usuarios, el órgano es que la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene un órgano consultivo en el que se encuentran representados los consumidores. En este caso, nosotros somos parte de ese órgano consultivo como representantes de los pequeños inversores. Ahí lo que podríamos decir como una buena noticia y es que un organismo supervisor tenga un órgano consultivo en el que se cuente con la participación de los consumidores, vemos como en realidad esa buena noticia no es tanto y hay que hacer la crítica de que el poder que tenemos es muy pequeño. En un órgano en el que hay 23 titulares, 23 personas, solamente 2 representan a los consumidores. Por tanto, comprenderéis que aunque sí que se nos puede escuchar y podemos dar nuestra opinión y dar nuestras propuestas,
es muy difícil conseguir los apoyos para sacar adelante cualquier tipo de iniciativa. Incluso como curiosidad y crítica os puedo contar que en esas reuniones de ese órgano consultivo se toman actas con las propuestas que todos los miembros llevan y que se están debatiendo, pero para que conste en acta una propuesta o una iniciativa de uno de los titulares, hace falta que al menos 5 apoyen esa propuesta. ¿Qué sucede? Que a los consumidores, a los representantes de los consumidores, nos resulta muy complicado siquiera que nuestras propuestas figuren en acta. O sea, es bastante, en mi opinión, bastante despótico que ni siquiera podamos conseguir que en el acta figure el posicionamiento que han tenido los representantes de los consumidores. Entonces, bueno, ahí seguimos intentando conseguir mejoras, pero es muy difícil. Pasa lo mismo en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que también tiene un órgano consultivo, que en este caso es la Junta Consultiva, de la que también somos miembros, pero también en minoría, ¿no? Entonces, bueno, se puede decir que de las 3 instituciones de servicios financieros supervisoras, que son Banco de España, Dirección General de Seguros y Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España no tiene representación consultiva, la otras dos sí, y hay representación de consumidores, pero la fuerza que estos tienen, salvo que haya un cambio, es muy pequeña. Bueno, con la Dirección General de Seguros que os nombraba ahora, su regulación recae en el Real Decreto 672/2014 y su misión es supervisar a las entidades de seguros. Digamos que hace lo mismo que decíamos hacia el Banco de España, pero en el ámbito de seguros. Por otro lado, en cuanto a organismos supervisores de los servicios de interés, en cuanto a los organismos supervisores estatales, encontraríamos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que digamos es el organismo supervisor de los servicios de interés general. Esta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se crea en el año 2013 por la Ley 3/2013 e integra de distintos organismos que en la actualidad funcionaban de manera separada. Así, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia integra a la Comisión Nacional de la Competencia, a la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Servicio Postal, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y el Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria. Las principales funciones las estaréis viendo en pantalla, son la supervisión y control de los sectores económicos, la resolución de conflictos entre operadores económicos, la aplicación de la normativa sobre defensa de la competencia, la promoción de la competencia y la unidad de mercado. Aquí cualquier consumidor, bueno, cualquier persona física o jurídica podría presentar una reclamación a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sobre un problema que afectara a la competencia del mercado, pero la comisión únicamente actuará cuando ese problema de competencia esté relacionado con el interés general. Es decir, no va a resolver problemas particulares, solamente cuando afecte ese problema de competencia al interés general. Cuando el consumidor tenga un problema contra alguna de estas materias que vemos que agrupa, pues la energía, las telecomunicaciones, el sector postal, los transportes, no podrá acudir directamente a esta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sino que tendrá que ir en cada caso al organismo competente, que bueno, que no voy a entrar porque se estudia en un tema concreto de esta formación, pues por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, por poner un ejemplo que podríamos ver, pues tendrá que acudir en primer lugar a la compañía, bueno, en el caso de telecomunicaciones, os pongo un ejemplo. En el caso de los transportes, por ejemplo, tendrá que acudir en primer lugar a la compañía de transportes con la que ha tenido un problema y si ésta no atiende la solicitud o la desestima y el consumidor sigue sin estar conforme, tendrá que ir a la Junta Arbitral de Transportes. Pero nunca a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque no va a resolver. Ella, en todo caso, le derivará al consumidor la información donde tiene que acudir. Entonces, bueno, esa es una crítica que hacíamos de que es un organismo supervisor que en realidad no atiende a la defensa directa de los intereses de los consumidores, sino simplemente a la competencia del mercado. Bueno, por otro lado, siguiendo la exposición que decíamos al principio de las instituciones y organismos de consumo y llegando en este caso a los organismos autonómicos, encontraríamos las direcciones generales de consumo. Os decía antes que al no estar la competencia de consumo, la competencia mejor de defensa de consumidores y usuarios, regulada como una competencia propia del Estado, normalmente ha sido asumida como competencia exclusiva por parte de las comunidades autónomas. Así ha sido muy frecuente que en todas las comunidades autónomas se han ido aprobando estatutos del consumidor, que vienen a ser a nivel autonómico lo que la Ley General de Consumidores y Usuarios es a nivel nacional. Como os explicaba al principio, consumo es una materia que es transversal, que afecta
a distintas normas civiles, mercantiles, cuya competencia puede ser estatal, ahí hay un conflicto, digamos, y hace que al final las autonomías, su competencia sea principalmente en labores de inspección y control del consumo dentro de su ámbito territorial. En vez de, como cada comunidad autónoma es distinta, en cada comunidad autónoma funcionan de una manera y no es exactamente igual la regulación, en vez de explicaros teóricamente cómo están configuradas las direcciones generales de consumo, aquí en este caso he creído que era más conveniente que contar la experiencia de algunas comunidades autónomas concretas en las que ADICAE tiene presencia y hemos tenido relación con la Dirección General de Consumo, para que los compañeros nos explicaran, en primer lugar, un poco las competencias de las comunidades autónomas y, en segundo lugar, la experiencia de la asociación al tratar con esas direcciones generales de consumo. Así veremos ahora la opinión de los compañeros de Cataluña, Andalucía, Galicia y Aragón. Entonces ahora, si les parece bien, empezaríamos con el compañero Alex de Cataluña, que nos explicaría un poco la experiencia de ICED-ADICAE con la Agencia Catalana de Consumo. Sí, buenas tardes. A ver, desde aquí en Cataluña, como decía Patricia, ¿no? Pues siempre hay ese conflicto de competencias, aunque la competencia de consumo recae en la Generalitat de Cataluña, pues hay aspectos que riñen con el ordenamiento estatal, ¿no? El decir que a nivel de protección de consumidores y usuarios dentro del propio Estatut de Cataluña esto se eleva a un principio rector dentro del propio estatuto y que incluso la Generalitat de Cataluña tiene competencias en transponer aquellas normativas europeas que son de su ámbito competencial aquí en Cataluña. Históricamente la Agencia Catalana, o sea, en materia de consumo, las instituciones de consumo se dividían en una subdirección general de consumo que dependía del Departamento de Turismo y Comercio, y después había el conocido como Instituto Catalán de Consumo, ¿no? Sí. Casi no se oye. ¿Se nos oye bien? Ahora sí. Ahora sí. Había el Instituto Catalán de Consumo con... Ahora nada. ¿Sí? ¿Se nos oye bien o no? Sí, Ahora sí que sale que tienes el micrófono. sí, Alex, te escucha bien. Cierra el Vale. micrófono. Sigo, como decía, en el año... Había el Instituto Catalán del Consumo, que se crea en el año 87 con funciones muy limitadas de información, difusión y formación, pero es en el año 2004 cuando se crea la Agencia Catalana del Consumo, que es un organismo con personalidad jurídica propia, con autonomía administrativa y con plena capacidad de obrar, ¿no? Que es el que aglutina todas las competencias de consumo de la propia Generalitat, ¿no? Alex, hay que destacar, por ejemplo, que... Alex, ponte el micrófono bien para que se te escuche, porque creemos que es que a veces no lo tienes bien puesto. Venga, lo tengo aquí y lo volvemos a intentar. Los organismos de la Agencia Catalana del Consumo, aparte de las presidencias, las vicepresidencias, ahí está también el Consejo de Dirección, donde, por ejemplo, AICEC-ADICAE forma parte en representación de las organizaciones de consumidores. Pero además, también contamos con el Consejo de Personas Consumidoras de Cataluña, que digamos que es donde recae la legítima representación de los intereses de los consumidores, que está compuesto básicamente por todas las organizaciones de consumidores que hay aquí en Cataluña, que son 33 organizaciones de consumidores, pero que al mismo tiempo no es ese pleno el que constantemente se reúne, sino que formamos parte de una comisión permanente donde figuran las organizaciones de consumidores más representativas, entre ellas AICEC-ADICAE, y en esa comisión es donde mensualmente ponemos en común pues, los diferentes aspectos con la Agencia Catalana del Consumo y también en otra comisión que es una comisión más técnica, ¿no? Las funciones que se nos encarga, por ejemplo, al Consejo de Consumidores y Usuarios o a las organizaciones de consumidores es la audiencia en los proyectos de ley, ¿no? Por ejemplo, mañana estaremos en el Parlamento de Cataluña, en la Comisión de Economía, pues diciendo la nuestra sobre el proyecto de ley que quiere poner un impuesto a las viviendas vacías de las entidades financieras, ¿no? Además, simplemente resaltar
que aparte de estos organismos, pues por ejemplo también, como comentaba antes Iria, de forma paralela con el Consejo de Consumidores y Usuarios a nivel del Estado, pues formamos parte de otros organismos como la Mesa por una Pobreza Energética y entre otros, ¿no? Pero que sí que es cierto que ahí decidimos pues priorizar en qué organismos estamos y en cuáles no, porque la intención no es figurar, sino aportar, ser críticos con las políticas de consumo que se hacen y sobre todo que las cuestiones que defendemos desde la asociación sean tenidas en cuenta. Muchas gracias, Alex. Pasaríamos ahora al compañero Rafa de Andalucía. Bueno, como parece que hay algún problema por parte de los compañeros de Andalucía con el micrófono, mientras lo solucionan, puede ir dando la visión de Adica y Galicia a Verónica de A Coruña. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya lleváis diciendo a todos los compañeros desde el principio, cada comunidad autónoma pues, tiene sus competencias derivadas en materia de consumo. En Galicia, el organismo encargado de desempeñar estas actividades relacionadas con la defensa del consumidor y el usuario es el Instituto Galego de Consumo. El Instituto Galego de Consumo se creó en el año 1994 y es un organismo que está adscrito a lo que antes era la Consellería de Innovación e Industria, que actualmente es la Consellería de Economía e Industria. El IGC, para el ejercicio de sus competencias, pues cuenta con una estructura que está dividida en diferentes órganos y diferentes unidades. Tenemos el órgano de gobierno, el órgano de dirección y el órgano de gestión. Bueno, dentro del órgano de gestión hay diferentes unidades, como puede ser la Escuela Galega de Consumo, Laboratorio de Consumo de Galicia, Servicio de Información, Cooperación, Fomento, etcétera. Bueno, cada uno de estos órganos y unidades pues tiene sus funciones correspondientes. Funciones pues desde supervisión, formación, alegaciones a proyectos, etcétera. Que al final, repito, como venís diciendo durante toda la exposición, estas funciones prácticamente quedan limitadas a inspección y control del consumo en la comunidad. Entre estas funciones que tiene el Instituto Galego de Consumo, una de las funciones que más conocemos, ¿no?, es la de informar a los consumidores y usuarios sobre sus derechos para que los puedan hacer valer frente a las instituciones. En este sentido, el IGC debería realizar una inspección y control de calidad de los establecimientos, bienes y servicios, etcétera, existentes como consecuencia de las reclamaciones que presentamos los consumidores. En este sentido, las veces que el IGC realiza esta función que tiene adquirida, en algunas de esas ocasiones puede llegar a poner a las empresas reclamadas lo que se conoce como expedientes sancionadores. Estos expedientes sancionadores que presenta el IGC, en la mayor parte de los casos se trata de una multa a la propia empresa, multas que prácticamente en ningún caso se trata de multas coercitivas. La mayor parte de las veces son multas que se ponen y que en ningún caso sirven para que las empresas cesen en esas malas prácticas de cara a los consumidores que vienen realizando. Por otro lado, en Galicia también tenemos a nivel autonómico el Consello de Consumidores e Usuarios gallego. Es un órgano de consulta y de representación de los consumidores gallegos del que ADICAE forma parte con otras asociaciones de consumidores, como pueden ser Amas de Casa, UCEGAL, la Asociación de Consumidores de Marín, la Federación Galega de Euroconsumo, etcétera. Por norma, este Consello Galego de Consumidores y Usuarios se debería reunir 2 veces al año. Las veces que se reúne lo está haciendo mal, ¿vale? Lo está haciendo mal y lo hacen poco también. Entonces, al formar parte de este órgano, reitero lo que vienen diciendo mis compañeros, intentamos formar parte de órganos de una forma totalmente activa y crítica. Entonces, estamos intentando y exigiendo que este órgano funcione de una forma normal y transparente, ¿no? Lo cual, a día de hoy nos está costando.
El IGC, además, dice que colabora, que mantiene una política de apoyo a las propias OMICs, a las oficinas municipales de información al consumidor, destinando cada año una parte de los presupuestos que tiene asignados como organismo. En relación con las asociaciones de consumidores, en este caso tenemos la experiencia que tenemos aquí en Galicia. Bueno, es que el IGC es un órgano que en la teoría debería ayudar y debería apoyar a las asociaciones de consumidores. Sin embargo, la experiencia nos dice que es un órgano que premia, digamos, aquellas asociaciones más clientelistas y menos críticas que a las asociaciones que realmente adoptan una posición crítica frente tanto a las actuaciones del propio organismo como a las prácticas que realizan las empresas en relación con los consumidores. Esto es la experiencia que tenemos aquí, que el ser crítico al final te puede conllevar un castigo. Y bueno, esto respecto a Galicia, doy paso a los siguientes compañeros. Hablaría ahora el compañero Eduardo, que está hoy puntualmente en Euskadi, que nos contaría la experiencia de AICAR ADICAE con la Dirección General de Consumo de Aragón. Hola, buenas tardes. Pues sí, indicar que aquí en Aragón, Consumo del Gobierno de Aragón está integrada en el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, y aquí hay una ley, que es la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios de Aragón, que regula las competencias de manera autonómica y local. De hecho, el artículo 51 concede competencia también en materia de consumo a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. Viene a decir algo así como que los ayuntamientos de municipios de más de 5.000 habitantes deben contar con oficinas municipales de información al consumidor. Aquí también en Aragón existe el Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios, del que AICAR ADICAE forma parte, y además de AICAR ADICAE hay otras 6 asociaciones de consumidores que son las que representan a las asociaciones de todo Aragón. Principalmente las funciones del Consejo de Consumidores y Usuarios de Aragón es ser oído siempre que se elaboren leyes o normativas que afecten a consumidores. Otra de las funciones es proponer representantes que participen en organismos aragoneses en los que se necesite representación de consumidores, en los que AICAR ADICAE forma parte en algunos de estos organismos. Formular propuestas de defensa de los consumidores y usuarios, y realizar estudios acerca de cuestiones que afecten a consumidores y usuarios. Como veis, también coinciden en muchas cosas con la gran mayoría de lo que han dicho mis compañeros, de que las competencias básicamente son de inspección y control. Básicamente el Departamento de Consumo del Gobierno de Aragón cumple una función de inspección y de sanción en caso de cualquier irregularidad por parte de los comercios o de los establecimientos. Aquí también indicar en Aragón una clara crítica al Consejo de Consumidores y Usuarios, porque no se tiene en cuenta en ningún momento el peso que tiene cada una de las asociaciones de consumidores en Aragón y su trabajo en la defensa y protección de los consumidores, ni en la información y formación. Las ayudas que se reciben están muy descompensadas, teniendo en cuenta que dentro de este consejo hay asociaciones que tienen nula o escasa visibilidad dentro de la sociedad civil aragonesa, y creemos que esas ayudas que permite el Gobierno de Aragón tendrían que estar repartidas con respecto a toda la participación o el desarrollo de las actividades que realizan las asociaciones en todo el territorio. En último lugar, veríamos a ver si el compañero Rafa de Andalucía ha solucionado sus problemas con la videoconferencia y puede darnos ya en último lugar por parte de las comunidades autónomas la experiencia de ADICAE Andalucía. Pues
Rafa se encuentra en una reunión con el señor Herrera, ¿no? Y tal Pudito, y en este momento pues no puede ahora mismo participar. No hay ningún problema. A ver, hay una cosa que habéis visto que de todos los compañeros que han ido exponiendo, varios han nombrado, que es el tema de las hojas de reclamaciones, que sí que me gustaría hacer un poco de inciso en él. Y es que muchas veces, como consumidores, tenemos la creencia de que presentando en un establecimiento una hoja de reclamaciones, pues va a haber un organismo que en este caso sería el consumo de cada comunidad autónoma, va a darnos la razón o no, pero si nos da la razón, nos van a devolver el dinero si, por ejemplo, ha sido un problema, pues yo qué sé, en una tintorería a la hora de arreglar un traje, que nos han arreglado mal y nos han cobrado el servicio. Y esa creencia es errónea, porque esas hojas de reclamaciones no valen para eso en la práctica, en la realidad. Las hojas de reclamaciones que nosotros presentamos en los comercios y que todo comercio abierto al público tiene obligación de tener a disposición del consumidor, lo que vale es como alerta para la Dirección General de Consumo de esa comunidad autónoma o la agencia, en el caso de Cataluña, o la Secretaría General, en el caso de Andalucía, para detectar que ha habido un problema y que inspeccionen si realmente ha habido una mala conducta por parte de esa empresa o no la ha habido. Hay comunidades autónomas, como por ejemplo es el caso de Aragón, que cuando se presenta, cuando luego la Dirección de Consumo resuelve, sí que suele mandar la contestación al consumidor, diciéndole pues que han detectado que ha habido una mala práctica o no, y así lo han comunicado a la empresa. En principio no es obligatorio que lo hagan así. Entonces sí que es cierto que muchas veces los comercios, cuando nosotros pedimos la hoja de reclamaciones, quedan intimidados en cierto modo y al pedir la hoja y rellenarla, pues alguna vez acceden a solucionar el problema, pero que tengamos claro que la Dirección General de Consumo nunca va a imponer al comercio que nos lo solucione. En algunos casos impondrá una sanción cuando estimen que ha habido una mala conducta, pero no va a imponerle que nos devuelva el dinero o nos solucione nuestro problema concreto, sino que dirá si hay una mala práctica y sancionarán al respecto. Eso me gustaría porque lo han nombrado varios compañeros. En último lugar, de lo que yo os quería hablar, antes de dar paso a Javier Garcés y posteriormente al turno de debate, era de las oficinas municipales de atención al consumidor. Creo que algún compañero, por ejemplo Eduardo, también las nombraba. Ha habido una modificación en los últimos tiempos importante en cuanto a esto, ya que la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local suprimió la defensa de los consumidores usuarios del listado de competencias propia municipal, del listado de competencias municipales. Lo cual quiere decir que esta defensa de usuarios y consumidores es competencia de la comunidad autónoma. Entonces es un nuevo escenario que hasta ahora sí que la tenían los municipios por la ley de bases del régimen local. Se modifica esta ley y se le quita como competencia propia, lo cual podría llevar a que se eliminaran esas oficinas municipales de atención al consumidor. ¿Qué alternativas hay? Pues aquí puede ser que vamos a tener que las comunidades autónomas sigan delegando, que pueden delegarla, aunque ya no tenga adjudicada el municipio, la comunidad autónoma se la puede delegar, pues sigan delegando esa competencia de defensa de usuarios y consumidores a los municipios, para lo cual tendrán que articular la correspondiente partida presupuestaria para que esa oficina municipal pueda dar su servicio. Y si la comunidad autónoma no delega esa competencia, el municipio podrá asumirla como propia, pero siempre y cuando previamente haya presentado un expediente, haya promovido un expediente que demuestre que la puesta en marcha de esa oficina municipal del consumidor y de la asunción de esta competencia no pone en riesgo la sostenibilidad financiera de ese municipio, del conjunto de la hacienda local. Es una novedad que, como os digo, se cambió en el 2013. Bueno, pues yo creo que dentro de todo el paquete de recortes del que se ha puesto en marcha y el que hemos sido, no sé si víctimas o perjudicados directos los ciudadanos, y que bueno, que vamos a ver cómo se sigue desarrollando en el tiempo, pero que tengáis claro ese concepto, ¿no? Que a partir de ahora, para que los municipios sigan teniendo esa labor de defensa de los consumidores usuarios, de información y orientación, tendrá que ser o bien porque la comunidad autónoma la delegue expresamente adjudicando una partida presupuestaria, o bien porque el municipio sea capaz de promover un expediente que regule o que demuestre que no perjudica a su sostenibilidad financiera el asumir esa competencia. Bueno, a lo mejor os hablaba de esto dando por hecho que conocíais las oficinas municipales de atención al consumidor. Supongo que la mayoría los conoceréis, habrá algunos que no. Son puntos de información que tiene el ayuntamiento de algunas localidades
y cuya principal función es o debería de ser informar y orientar al consumidor y recepcionar, tramitar y mediar en las reclamaciones que los consumidores tengan con empresas por problemas de consumo. Ahí nosotros con las oficinas de atención al consumidor, pues como siempre sabéis que nos gusta ser críticos y hemos sido críticos en muchas ocasiones porque veíamos que se han limitado, o la experiencia nos ha dicho que a lo que se ha limitado la oficina de atención al consumidor es únicamente a esto, a lo que os decía como función principal, informar y recepcionar y tramitar la reclamación. Pero sin ni siquiera hacer una argumentación propia, porque en la mayoría de las ocasiones lo único que se limita a la oficina es a yo como consumidora voy, cuento un problema, se plantea tal cual yo lo cuento y se envía a la empresa, es decir, poco menos que redacción de una reclamación, en algunas ocasiones ni siquiera eso, porque es el propio consumidor el que la redacta y la oficina únicamente la envía, después la envía a la empresa contesta a la oficina y la oficina se la da al consumidor. Si le da la razón, muy bien, y si no le da la razón, la oficina municipal del consumidor le dice, bueno, pues usted puede ir al sistema vital de consumo si la empresa está adherida, y si no, pues entonces ya tiene que ir a una vía judicial, ¿no? Criticábamos eso porque entendíamos que una oficina pública como son las OMICs y que tiene un gran volumen de atención a los consumidores y que por tanto son un instrumento muy bueno para detectar problemas masivos de consumo o cláusulas abusivas que están imponiendo las grandes empresas, etcétera, deberían de cumplir también con una función de denuncia y para mejorar este ámbito, ¿no? Y sin embargo vemos como no solamente cumplen con esa función de denuncia, sino que muchas veces incluso ponen problemas a las asociaciones de consumidores como nosotros a la hora de pedirles datos para nosotros formular esa denuncia, pues en muchas ocasiones son muy reticentes a darlos. O sea, que no solamente no lo hacen, sino que ni siquiera facilitan la labor en ocasiones, lo digo siempre, pero sí en ocasiones, a las organizaciones de consumidores. Este era un poco el planteamiento general que yo quería dar de las instituciones y organismos de protección al consumidor, que como os decía, podréis completar o profundizar más con los materiales que colgaremos a partir de mañana, media mañana, en la plataforma online. Y ahora, antes de abrir el turno de debate, daríamos paso a Javier Garcés, como os decía antes, es licenciado en Derecho y en Psicología y experto en los comportamientos del consumidor. Nos va a hablar, nos va a hacer una pequeña introducción a la sociedad del consumo. Pues gracias, Patricia, y buenas tardes a todos. Me imagino que se ve bien, ¿verdad? Vale, perfecto. Bueno, pues cualquier curso de formación de cualquier nivel que sea que tiene que ver con el derecho de consumo, con la economía del consumo y mucho más con lo que tiene que ver con el movimiento consumista y con la lucha por los consumidores, siempre empieza, tanto en la universidad como en cualquier nivel, siempre empieza entendiendo lo que es la sociedad de consumo, porque solo si uno entiende qué tipo de sociedad es la que vivimos, puede entender por qué es tan importante en ella el consumo, por qué es tan importante el consumidor, incluso solamente en ella cobra sentido la regulación jurídica y económica. Entonces, dicho así, contar lo que es la sociedad de consumo, y además, ya digo, voy a hacerlo solo en unos minutos, algo que a veces lleva horas y llevaría horas, porque entender cómo es nuestra sociedad, cuesta además especialmente cuando habla uno con jóvenes estudiantes, porque, por un ejemplo siempre que digo que es como si uno tuviera que explicar a los peces, hubiera una enseñanza de peces, lo que más costaría que entendieran el concepto de agua. Sería imposible. ¿Por qué? Porque cuando vivo siempre en ella, está en ella toda la vida y nunca han salido fuera, sería un concepto imposible. Pues exactamente igual pasa con la sociedad de consumo a quien no ha vivido en otra. Le parece tan natural, algo tan históricamente especial como la sociedad en la que vivimos, que le cuesta verla de puro que la tiene delante. Y por eso vamos a hacer dos cosas. Primero, explicar brevísimamente la teoría, tan brevemente que al que tenga interés en profundizar un poco más, pues con mucho gusto dejaré a Patricia el PowerPoint completo en el que por lo menos ya entró un poco más en tecnicismo de qué diferencia la sociedad de consumo. A lo mejor los breves minutos técnicos no se entienden, pero después seguro cuando pongamos un ejemplo lo entendemos, porque no tenemos más que hablar de nosotros mismos y de cómo es lo que nos rodea. A nivel teórico, entonces, para que le interese la teoría, la sociedad de consumo nace, evidentemente, como consecuencia de los cambios económicos y tecnológicos y de la fabricación que se producen después de la revolución industrial. Hasta ese momento, lo importante para el ser humano, en la economía del ser humano, era producir. Producir para cubrir necesidades. Nadie tenía problemas de venta, porque todo lo que se producía
era algo necesario y por lo tanto se vendía. Las empresas, el problema era, o las naciones no consumistas, su problema es cómo consiguen lo que necesitan. Llega un momento en que el avance tecnológico, el progreso económico y sobre todo la fabricación en cadena permiten fabricar y cada vez más y cada año más fabricar más cosas más deprisa y teóricamente a menor coste, al menos para las empresas. ¿Eso qué sucede? Pues que entonces de repente se cambia totalmente todo el esquema económico, porque ya como lo estamos viendo, lo que preocupa a las empresas no es producir, sino vender. Lo cual lo estamos viendo, pero no deja de ser una especie de patología económica. Entonces, una empresa de coches puede ser capaz de fabricar muchos coches, pero quiebra porque no los vende. Será impensable en otro tipo de sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Que si las empresas dependen su supervivencia no de que produzcan, sino de que vendan, la clave económica ya pasa de ser productor al consumidor. Porque en esa nueva sociedad lo importante es ser capaz de vender y por eso en esas empresas la publicidad es vital, porque la publicidad es la que tiene que mantener al consumidor en ese papel, al ciudadano en ese papel de consumidor insaciable. ¿Qué sucede? En teoría, incluso los pensadores antes de que tuviera de consumo pensaban, por lógica, y era lógico, que llegaría un momento, pensaba cuando en los años 60 empezamos todo el mundo a tener más posibilidades, iba poco a poco teniendo a cada persona más bienes, pensaban que llegaría un momento en que los seres humanos, como tendríamos más o menos cubiertas nuestras necesidades, cada vez más cubiertas, pensaban, ¿cómo va a pasar un momento en el que cada vez sigamos comprando? Es imposible, si cada vez tenemos más cosas, la curva de la compra habrá un momento que disminuya. Y habrá un momento que compramos, y por eso los teóricos decían pues, que en el año actual lo que pasaría es que estaríamos todos pues, con mucho ocio, con mucho dedicados a la cultura, dedicados a trabajamos poco tiempo, porque ya si cada vez fabricamos más cosas más barato, habrá mucho más, será una sociedad que era la que era lógica en el punto de vista social y probablemente humano que hubiera sido una sociedad más rica, con más tiempo libre y las personas ya cubiertas sus necesidades sobradamente tendrían tiempo para dedicarse a aquellas cosas que suponían mayor autorrealización. Pero claro, eso convenía al ser humano, pero no al sistema económico. El sistema económico, para vivir, el sistema empresarial necesitaba lo contrario, que el ser humano, que los ciudadanos fueran capaces de tener cada vez más cosas y, sin embargo, adquirir más cosas. A pesar de que las personas tuvieran televisores, ser capaz de seguir, de tener cada vez móviles, eso no lo pensaban entonces, pero ser capaces de convertirnos todos en consumidores insaciables. Porque la máquina económica, como hemos visto con la crisis, no se puede parar. En el momento, tal y como es al menos la sociedad de consumo. En el momento en que el consumidor deja de admitir, de convertirse en ese consumidor insaciable, que cada vez compre más, el mecanismo de la sociedad de consumo desaparece, al menos desaparece tal y como lo concebimos, es decir, como desde el punto de vista empresarial. Los empresarios necesitan, es dudoso que el ciudadano necesite ese papel, pero luego el sistema económico, tal y como es, sí que necesita estar en continua expansión de consumo. Esa es la esencia. Y dicho así, pues parece fácil de entenderlo, el sistema económico actualmente se basa en eso. Y por lo tanto, incluso en la crisis cuando se plantea, ¿no? A pesar de que de la crisis de consumo se sacan consumientes porque ese es el planteamiento. Queremos verlo, decíamos que estoy aquí en temas más interés, pues ya digo, dejo con mucho gusto el PowerPoint, pero vamos ahora a no verlo, sino a entenderlo. Lo vamos a entender muy fácilmente. Nos situemos en un comercio ante la sociedad de consumo. Entonces vamos a reflexionar tú y vamos a ver las consecuencias sin que yo tenga que demostrar. Ponen la primera imagen. Ya. Vemos una tienda de una sociedad previa a la sociedad de consumo. ¿Cuál es lo esencial que pasa ahí? Pues que la persona cuando entra es porque quiere comprar. Comprar las tiendas de hace 60 años. Luego, si hace, les explico un ejemplo claro, lo que es la sociedad de consumo es que si uno hace 70 años hubiera entrado a una tienda como esa y cuando le hubieran preguntado, el mostrador hubiera dicho, ¿a qué viene? Y dice, no, a mirar lo que hay. Y dicho, pues váyase, aquí no se viene a mirar lo que hay, aquí se viene porque no a ponerse ante el mostrador y a contar qué es lo que quiere comprar. Porque la decisión de compra estaba antes de la tienda. Se entraba cuando se quería comprar y no se entraba, nadie entraba a mirar. ¿Qué pasa si ahora en cualquier tienda, uno de cualquier lugar, los que me están escuchando, uno entra a una tienda y cuando te dicen, ¿qué dices? No, que estoy mirando. Le sonreirán y dirán, siga mirando, claro. ¿Por qué? Porque saben que la esencia es que la decisión del consumidor en una sociedad de consumo no es porque quiera algo y no otra forma, sino que la decisión va a surgir una vez que esté en la tienda. Va incluso de cosas que ni sabe que existen.
luego menos puede necesitarlo. Es decir, el consumidor de alguna forma acepta el juego de que entra a la tienda a ver si hay algo que le guste. No sabe qué, no lo conoce. Es una especie, es fácil de interacción de consumo, es una perversión del concepto de la compra. Se compra a esas tiendas, se entraba para cuando uno en casa había tomado la decisión y entraba a comprar y sí. Veamos qué es una tienda normal actualmente. Bien. Vemos ciudadanos que han ido a pasar el sábado, han cogido el coche o no tienen nada que hacer. Dicen, bueno, ya que no tengo nada que hacer, voy a pasarme por, no es un gran centro comercial, pero imaginemos otros grandes centros comerciales donde la gente pasa las tardes, los padres llevan a los niños con coche, ahí los dejan y les dan dinero, ahí los niños y los jóvenes pasan todas sus horas libres paseando en esas calles artificiales llenas de tiendas o si no, simplemente se entra, cuando se tenga que hacer, se pasea por las calles y se va viendo escaparates. ¿Eso qué hace? Que el consumidor actual, ya las decisiones de compra, que se trata primero, ha entendido perfectamente que las decisiones de compra no es de algo que uno necesita. Porque si nosotros comprásemos lo que hemos decidido previamente en casa, no existiría simplemente la sociedad tal y como la conocemos. Independientemente de quién sea el culpable o no de la situación. Como he dicho que sería breve, vamos entonces a resumir cuáles serían, muy brevemente, cuáles serían las esencias entonces de esa sociedad, de esa agua que nos rodea. El primero, dice, el consumidor se acerca a los centros comerciales a ver, y como no lo voy a poner después, lo anticipo. Una gran diferencia, y eso es esencial entenderlo, de ya no de la sociedad de consumo, sino la sociedad por consumista, es decir, de la que tenemos actualmente en el año 2015, es un cambio esencial, es que ya no hay centros comerciales. Es que se compra a todas horas y en todo momento. Vamos al aeropuerto y compramos en el aeropuerto, vamos a casa y compramos en internet, y ya la idea comercio o no comercio, y ese es el gran cambio, incluso posteriormente a esto que se produce, es que ya estamos continuamente en un centro comercial. Compramos por la calle, compramos los sábados, compramos los domingos, compramos cuando vemos en internet, compramos en el móvil, nos llega un mensaje, lo adquirimos. Estamos permanentemente ya dando un paso más allá en un centro comercial, con lo cual esto habría que aplicarlo a la idea de lo que se llama la catedral del consumo, vivimos totalmente. Vivimos ya permanentemente el 100% de nuestra vida en un centro comercial y en disponibilidad de comprar en cualquier momento, en cualquier lugar. Ni siquiera ya ese pequeño paso que había, que ya aunque fuera a pasear a un centro comercial, ya ni siquiera existe. Nuestra influencia de comercio, como bien saben, nos puede llegar a casa porque nos llaman por teléfono, porque abrimos el ordenador y vemos en el correo electrónico que nos quieren vender cosas, o ya digo, porque vamos si vamos a coger un avión o dentro del autobús o dentro también del propio avión. O sea, es constante, ¿no? Bien, decía, la primera característica, entonces, por lo tanto, es que cuando se nos vende no nace de un deseo esencial. El deseo ya no es deseo de compra, sino que es un deseo que siempre viene de fuera para adentro, lo cual, por cierto, deja todas las teorías economicistas de lo que es sociedad de consumo, de lo que es la economía, como inútiles, porque la economía tópica decía que el consumidor y el consumidor tenía necesidades, el empresario tenía posibilidades, y que el equilibrio de las necesidades del consumidor y las ofertas del empresario se producía el equilibrio económico. Eso obviamente es falso. Actualmente la sociedad de consumo todo eso desaparece. ¿Por qué? Pues, a ver, nosotros hemos tenido alguna idea alguna vez de que iríamos móviles. ¿Se nos ha ocurrido alguna vez nosotros, los consumidores, hace 40 años decíamos, anda, ¿qué es lo que justo que compré yo un teléfono que lo pudiera llevar y que además pudiera hacer fotos con él y me gustaría que tuviera vídeos y WhatsApp? No. Obviamente ni sabíamos que existía. Todo lo que hemos ido comprando, estamos tan felices con nuestros televisores por un ejemplo de pantalla gorda, de cosa gorda, ni veíamos que era gordo, hasta que alguien nos dijo que eso no valía ya y que tenían que ser planos. Y nunca la necesidad de repente, en una especie de perturbación de todo lo que es el orden económico, diabólica, de repente todas las necesidades ya no surgen del consumidor, sino que son impuestas por el empresario a través de la publicidad. Por lo que fabrican una cosa, las fabrican y ven si pueden conseguir y crean la necesidad previamente de algo que necesitan vender, aunque nosotros no queramos comprar. Entonces, por lo tanto, el consumidor está permanentemente aceptando la compra como ocio, que es la idea esencial, en la otra idea, que es cuando sin comprar nada, el consumidor acepta, además con agrado, porque ciertamente la sociedad de consumo acepta que la compra es una actividad de ocio y que le gusta, incluso puede necesitar comprar
aunque no necesite lo que compre. Por lo tanto, el siguiente paso, ¿qué sucede si lo que hemos visto, si lo que nos ofrecen no es algo que hemos querido, sino algo que ni sabíamos a lo mejor que existía antes de cruzar la puerta de la tienda o antes de llegase la publicidad y lo compramos? Pues obviamente que las compras son esencialmente impulsivas. En este momento el 70% de las decisiones de compra son decisiones que se toman dentro de los centros comerciales. No quiere decir que hayamos decidido en un centro comercial lo que queremos, no, quiere decir que todo el proceso que cuando estudiamos se dice, empieza por reconocimiento de la necesidad, pues todo el proceso que en teoría es muy prolongado, se sucede en unos minutos dentro del centro comercial. Vemos una cosa, nos gusta, la decidimos, la echamos. ¡Pum! Lógicamente, cuando hayamos salido, es posible que nos arrepintamos de lo que hemos comprado porque ha fruto de un impulso y un deseo momentáneo, porque lo que no decidimos en casa probablemente se equivoca. Por lo tanto, eso significa que las decisiones de compra son esencialmente impulsivas, casi en el 70% de las decisiones. Ya veis que en índice de compras, ya que estamos en ADICAE, quiere decir de adquisición de servicios en un banco. Es decir, una gran parte, curiosamente, de las decisiones de contrato que se toman en tema económico son personas que han ido a sacar dinero al banco o que han ido a preguntar por una cosa y de paso le han dicho otra y le ha parecido bien y lo ha decidido. Es decir, la impulsividad de que la oferta de productos no es solamente, en la sociedad de consumo, no es solamente de los productos tangibles, sino por ejemplo tiene que ver totalmente igual con los servicios. La siguiente cosa, lo que está ahí, es decir, que es lo mismo. Lo que determina las compras, por lo tanto, lo que hace que compremos, y con no más que ver todo lo que tenemos, ha sido nuestra exposición a la compra. No nuestras necesidades, sino nuestra exposición a la tentación de la compra. Y ve que vamos siguiendo un orden lógico, de arriba abajo. Es decir, si lo que compramos no es algo que necesitemos, por lo tanto, solamente lo vemos cuando nos lo ponen, lo decidimos comprar una vez que lo vemos, y por lo tanto, inmediatamente lo compramos impulsivamente. Y el siguiente paso es también lógico. ¿Esto qué significa? Que nuestros comportamientos, y eso es esencial en la sociedad de consumo, no son racionales, son fundamentalmente emocionales. Y eso no me da tiempo a extenderlo aquí, pero significa que somos inmensamente manipulables como consumidores, en esencia, ¿no? Porque al movernos y esto ya es lo que daría horas y horas y horas de poner experimentos y decir, pues sí, es verdad que somos manipulables. Como no somos racionales, somos manipulables. Así en un centro comercial, tendré programas en 6 minutos, pero obviamente a una persona, por ejemplo, que está en un hipermercado, creo que he hecho muchas investigaciones en hipermercados, he publicado muchos artículos que tenéis sobre cómo los grandes centros comerciales nos manipulan. Obviamente, un consumidor que entrase a un centro comercial fuera a por comprar aceite, azúcar y saliera corriendo, no habría manipulación que le pudiera valer para nada. Ahora bien, si yo cojo y entro en un centro comercial, voy pasando a ver lo que hay, empiezo por un lado, empiezo por otro, voy mirando lo que hay a la altura de los ojos, entonces eso sí que es lo que me hace manipulable. Si somos manipulables porque esa compra es una compra emocional, aunque no tiempo de contarlo. Y la última cuestión ya, y cuidado que aquí también es importante desde el punto de vista de la DICAE, y no es una característica accesoria, la sociedad de consumo, es una característica esencial a la sociedad de consumo, tanto como todas las demás. El consumidor en la sociedad de consumo es un consumidor que ha perdido la aversión al riesgo, por definición. Y la sociedad de consumo no necesita solamente que el consumidor esté dispuesto a adquirir constantemente cosas que necesita. Necesita que el consumidor esté dispuesto a gastarse continuamente, a tener ese deseo de compra, a perder la sensatez y autocontrol económico para estar continuamente en una situación de crédito, de petición de crédito, que pierda el miedo a endeudarse. Una característica esencial de todas las sociedades de consumo es la frivolización del crédito o la pérdida de la aversión al riesgo en una u otra medida. Antes de la sociedad de consumo, el crédito era primero era algo mal, y que solamente tenía sentido o bien para inversiones o bien para situaciones excepcionales. El triunfo de los empresarios de la sociedad de consumo es frivolizar el crédito. Es decir, que las personas piensen que no hay nada malo en endeudarse, que no hay nada malo en sacar la tarjeta y comprar, y que ya no haya una conciencia de decir, a ver, que yo me estoy empobreciendo el futuro si simplemente ahora cojo y compro con la tarjeta de crédito de un dinero que no sé si tengo, o si yo pido un crédito. La propia existencia, ya no me extiendo más, la propia existencia de préstamos de consumo es también lo mismo, otro hijo ideológico de la sociedad de consumo. En la sociedad de consumo a los empresarios les puede interesar, si es
lógicamente fuera motivada y con esto a cabo. Si yo me voy, yo si fuera capaz de irme de vacaciones, como muchas personas hacen, por cierto, todos los años con un crédito, y todos los años me voy con un crédito, un pensamiento racional diría, hombre, ¿cómo te vas todos los años pidiendo crédito? Ahorra el primer año y entonces nunca no pagarás intereses y vete con el ahorro. Bueno, pues otra característica esencial, como comento, de la sociedad de consumo es, porque lo necesita el sistema, es que el consumidor pierda la prudencia y el autocontrol económico para estar dispuesto a gastar incluso el dinero que no tiene para adquirir continuamente cosas que no necesita. Bueno, pues esa es la esencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Antes que supongo que habrá varios compañeros que querrán hacer alguna pregunta de todos los temas que has planteado o de los que hemos estado con antelación, pero yo sí que de los datos que nos has dado sí que hay una cosa que me llamaba mucho la atención, y es que el 70% de las compras que hacemos en un centro que hacemos en nuestra vida diaria no son premeditadas, no están pensadas, no son racionales, y las recibimos en el último momento cuando entramos al centro comercial. Y ahí lo que me gustaría saber es si ese comportamiento irracional y consumista que tenemos los ciudadanos ha cambiado tras la época de la crisis, en la crisis, con respecto al periodo anterior, o no se ha visto una gran diferencia con respecto al periodo anterior. Es decir, ¿seguimos siendo igual de consumistas que antes de la crisis o nos hemos vuelto más responsables en ese sentido? Bueno, evidentemente la crisis ha supuesto un efecto traumático total en los consumidores, y aunque ahí va a ser un trabajo que ya hemos presentado con la DICAE sobre cómo hay un nuevo consumidor post-crisis, evidentemente la crisis es suficientemente profunda y prolongada como para producir un antes y un después. También es que el antes que habla del año 2008 era un antes muy particular de un consumismo exacerbado. Entonces ahora todas las investigaciones de todo el mundo coinciden en que el consumidor de ahora no es que no sea motivo, es mucho más racional, pero no menos consumista. Tiene miedo. Es decir, antes era un consumidor del año 2008, 2007, era un consumidor igual de consumista que era ahora, pero alegre, desprevenido, no le importaba endeudarse, creía que una serie de cosas, así que todo iba a ser, que bueno, si me meto en un piso y después ya saldré, o sea, era un consumidor desprevenido y por lo tanto extremadamente emotivo. El consumidor de ahora, evidentemente, es un consumidor muchísimo más racional, y eso significa que además es una buena oportunidad para plantearse las cosas. Estamos en un momento esencial porque de alguna forma se está refundando por necesidad la sociedad de consumo, al menos en España. Entonces, claro, por eso es un momento en que el efecto traumático de la crisis puede hacer que haya un antes y un después, sí, claro. Es el momento de intentar conseguir este consumidor más responsable. Bueno, ahora no sé, tanto aquí como en cualquiera de las oficinas que estéis siguiendo la formación por videoconferencia, preguntas que tengáis, aportaciones a los temas que hemos tratado, no tiene por qué ser preguntas, cuestiones que queréis aportar. Aquí hay varios compañeros, si quiere empezaría el compañero, primero levanto la mano, Paco Sanz. Sí, buenas tardes. Yo por hacer un pequeño comentario a esto último precisamente que ha comentado Javier, al que le agradezco una vez más su presencia aquí para difundir la problemática de los consumidores desde su perspectiva como profesional, como sociólogo, como licenciado en Derecho, etcétera. Sí que quería comentar y recordaros que hay una sesión específicamente dedicada precisamente al tema del nuevo consumidor, donde esta última pregunta que ha planteado Patricia se desarrollará un poco más. Yo quisiera plantear una pregunta que enlazara de alguna manera lo que nos ha explicado brevemente y muy bien, por cierto, Javier, con el tema que hoy tratamos, que era el tema de las instituciones de consumo. Nos ha explicado las bases de la sociedad de consumo, cómo se pasó de una sociedad o de una economía productiva a una economía en la cual predomina el consumo, gracias a la democratización de la capacidad de compra de la ciudadanía, porque entonces no compraban más que 4, y de hace 60, 70, 80 años ha habido una progresiva masificación de esa capacidad de compra, que es lo que ha devenido en sociedad de consumo. Por lo tanto, es el consumidor, son los consumidores en general, los que adquieren a nivel económico una importancia muy grande. Sin embargo, como ha planteado muy bien Patricia en su intervención, resulta que a nivel institucional, a ver de todos esos organismos que nos ha ido narrando muy bien, el Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros, etcétera, la presencia política, por así decirlo, de los consumidores no tiene o no refleja la fuerza que económicamente sí que tiene a nivel de compra, de capacidad de compra, de importancia para una economía.
¿Por qué sucede esto? ¿Por qué crees que sucede esto? Ese desequilibrio que existe entre una gran presencia económica necesaria. En España el Producto Interior Bruto consume el 60% del PIB, más o menos, por tanto, tiene una gran presencia económica. Pero políticamente ni estamos representados en estos órganos de consulta y participación, ni incluso las políticas de consumo nos tienen en cuenta. ¿Por qué crees que sucede esto? Por ejemplo, de manera rápida. Me gusta muchísimo lo que dices, porque evidentemente es un tema que es la esencia del tema. Es decir, ¿por qué si los consumidores somos la fuerza mayoritaria, actualmente en una sociedad democrática, resulta que todo el sistema económico está manejado por otros? Pues evidentemente pues porque el consumidor no está unido, es decir, los pesos. El consumidor está como colectivo, no tiene a su manera. Los empresarios defienden mucho mejor, más colectivamente, están más cerca del poder y son un grupo de presión que hasta ahora estaba siendo más efectivo para dirigir la economía que lo que han sido los consumidores, a pesar de que se apoyan más. Solamente por eso es tan importante el movimiento de consumidores, porque solamente los consumidores unidos tendrían una capacidad tremenda de modificar la economía en su beneficio. O sea, aprovecho para decir una cosa que me viene a decir, no es que estemos demonizando la sociedad de consumo, ni mucho menos. La sociedad de consumo en un primer momento ha permitido un aumento de la calidad de vida y del bienestar como no había existido en ningún otro lado. Como bien dices, es un efecto de una mejora económica. Otra cosa es que al final se ha ido la dirección de la sociedad de consumo haya acabado yéndose en una dirección distinta y aún sea un momento de reconducirla, en la cual los beneficiados son los empresarios y no los consumidores. Y si no, pues es que ya ahora al otro momento habría que demostrarlo, pero ahora con la crisis no hay que demostrarlo. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se han perjudicado de la crisis? Los consumidores, por ejemplo, más que el sistema económico. ¿Por qué? Porque el sistema económico estaba cerca del poder y las decisiones que ha tomado el poder económico, el poder político ha sido el del poder económico, el que necesitaba el poder económico, no el que necesitaba los consumidores, porque los consumidores estaban disgregados, que es otro tema. El consumidor no está unido, no parece que está dividido al final en partidos, no es capaz de actuar por encima de partidos de interés y todo como un colectivo, y esa es la respuesta, evidentemente. Antes de dar palabra a quien traduce dos peticiones más de palabra, pero me gustaría dar la palabra a compañeros de otras oficinas primero, aunque luego vemos a los de aquí. Ya sabéis que para hablar únicamente tenéis que abrir el micrófono y podéis comenzar a hablar. No sé si Miguel puede decirnos si hay alguien que había levantado la mano o... Sí, mira, yo tengo varias preguntas que se me han ido acumulando. Perdona, primero desde donde intervenís, por favor. Esto es de Andalucía, vamos, Sevilla. Muy bien. Sí, gracias. El caso es que me han generado varias preguntas que no sé si voy a poderlas todas decir, ¿no? Pero resulta de que, bueno, el camino es que ya sabemos que el consumismo mueve la economía, entonces yo no entiendo un poco cuál es el camino que debemos llevar una sociedad consumista en el ámbito de que, bueno, si los países, su economía se basa en el consumo, si no consumimos, entiendo de que la economía baja. Entonces, si hay menos dinero en el país, habrá también menos, no sé, menos trabajo o menos, no sé, en caso de, no sé si me entendéis lo que quiero decir, pero vamos, que mi pregunta en general sería, ¿el camino correcto de un consumista es simplemente consumir menos, valorar lo que consume? ¿Cuál sería el camino exacto que habría que llevar a una sociedad? Porque si partimos de que una sociedad se basa también en el consumo, entonces, ¿qué hacemos? Consumir menos, pero a ver, ¿cuál sería el camino correcto para...? Gracias. Eso simplemente. Bueno, a esta contesto inmediatamente porque es un tema más también de sociales y lo que se plantea mucho independientemente de que después, pues lo que se va a haber intervenciones una detrás de otra. A ver, ese es un tema que además se plantea mucho en la crisis, en que parece que dice, bueno, es que si alguien de repente quiere ser más responsable económicamente y un poco más austero, parece que sea el culpable de que haya paro, porque no haya empresas, de que la economía se venga abajo, y parece que el consumo ahora se ha puesto en una especie de obligación social. Esa es la gran trampa en la que no hay que caer. A ver, una cosa es que estamos a favor del desarrollo económico, de la riqueza, y otra cosa es que no puede haber más que una dirección económica concreta, sino la propia, ni a nivel ecológico, ni a nivel de dirección general, el sistema económico tal y como es sostenible. Que evidentemente hace falta reconducirlo, es evidente. Pero no todo el desarrollo económico
tiene la misma dirección. Es decir, es evidente. O sea, una sociedad puede crecer al 5% porque se crean hospitales, porque se crea educación, porque se crean servicios esenciales, o puede crecer al 5% dejando a la mitad de la población en la pobreza, y porque de repente todo el mundo compramos, la mitad que puede comprar, compra muchos productos tecnológicos de China. Por poner un ejemplo. Y ambos serían sociedades que están desarrollándose. Lo que sucedía es que en la primera se produce un beneficio general a todo el colectivo, y además puede ser... Obviamente, voy a poner un ejemplo y con esto está dicho todo, que lo decía antes de la crisis, cuando tenía una conversación con el Banco de España, y que dice cómo puede haber un crecimiento o sea, cómo que es un crecimiento lógico y cuál no. Antes de la crisis decíamos, una economía en la que todos los consumidores estuvieran endeudados, el 100%, y estuviéramos pagando nuestro piso a los bancos, y los bancos estuvieran, antes que saber que iba a haber crisis, estuviéramos todo el mundo pagando créditos a los bancos, el 100%, sería una maravilla para los bancos. Y los bancos dirían en ese momento que es maravilloso, como decían entonces. Porque además, como estaba el piso, la riqueza de la familia crecía, y macroeconómicamente dirían que es el paraíso. Y sin embargo era el infierno para los consumidores. Pues efectivamente no se trata de que no haya un desarrollo económico, sino que la trampa es decir que el único desarrollo económico es este, y si no lo demás es no desarrollo económico, es falso. Hay desarrollo consumista y sostenible, y desarrollo no consumista y no sostenible. La diferencia es que a uno le interesa a los empresarios para hacer dinero fácil, y otro interesa al resto de la población. ¿Alguna otra pregunta por parte de los compañeros? Sí, Eduardo, desde Barcelona. ¿Se me oye? Sí, se te oye perfectamente, Eduardo. Gracias. Yo quisiera preguntar qué alternativas tenemos cuando los reguladores públicos, le hace Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, han fracasado en muchas de sus labores. Por ejemplo, el caso Bankia. O cuando los reguladores privados también han fracasado. Le hace las agencias de ranking o, por ejemplo, las empresas que han hecho auditorías que luego se han demostrado que eran completamente falsas. Entonces, nos encontramos ante un mercado que tanto, digamos, la parte pública como la privada ha cometido como mínimo errores muy sangrantes. ¿Qué alternativa queda? Como hay varias preguntas pedidas, si os parece, vamos realizando varias, ahora que vamos pasando a algún compañero aquí en Zaragoza, y después creo que está pedido Madrid. Intentaremos contestar de manera resumida al final, y las apunto en todo caso todas las preguntas que hacéis, para que luego mañana en el foro puedan ser respondidas, y podéis incluso ir planteando preguntas que se queden en el tintero, porque son las 8:25, nos podemos ir un poco de tiempo y no pasa nada, pero por no es mucho horario programado, acortaremos alguna intervención ahora y lo demás quedará ya para plantearlo en el foro. Si quieres, creo que habéis levantado la mano, Conrado. Sí, yo aconsejaría, incluso me lo aplico a mí mismo, e incluso he sido muy criticado socialmente, incluso por la gente más allegada, pero he tenido una economía muy propia mía, no de la sociedad. No me he dejado dirigir por lo que hacía el vecino o el primo, el amigo o el familiar. Entonces, yo aconsejaría a la gente que se hagan la siguiente pregunta. Cuando vamos a comprar, lo primero que debemos de hacernos es hacernos la siguiente pregunta. ¿Necesito esto? ¿Sí o no? Y el siguiente paso. ¿Puedo o no puedo? ¿O es mejor aplazarlo? Y entonces con esto estamos eliminando el momento impulsivo de comprar. Con lo cual no nos endeudaremos y no llenaremos la casa de basura. Por otro lado, las empresas que hacen producción desde el año 1929 del crack, ya los grandes empresarios con sus inventores como Edison, el tema de la bombilla que duraba tanto y todo esto, los grandes empresarios ya se plantearon con sus buenos ingenieros la obsolescencia. Quiere decirse
que cada día compramos productos peores. Yo tengo productos que creo que son bastante buenos y los mantengo y los reparo y hago lo que haga falta por mantenerlos. Porque sé que voy a comprar otra cosa que quizás sea mucho peor y entonces a mí no me va a satisfacer. Me voy a sentir defraudado. Sí, ahí al hilo de lo de la obsolescencia programada, aprovechando que está Paco, que es el tutor del curso, como una de las cosas que se propusieron en el curso, la sesión de formación, de presentación de la formación de la semana pasada, es hacer algún tipo de ponencia temática o de sesión temática, se podría incluso plantear ese tema como uno de las sesiones temáticas. Había un compañero de Madrid que quería intervenir, a continuación aquí había una Zaragoza tomada. Contestaremos, si os parece, las dos preguntas que os pido sean breves y aplazaremos ya todo lo demás para que lo planteéis a partir de mañana en el foro y pueda ser contestado ahí y desarrollado más en profundidad. Los compañeros de Madrid, ¿querían hablar? Hola, buenas tardes. Volviendo un poco con el tema, era respecto a los grandes organismos de consumo, si me podéis hacer una crítica o un análisis respecto a los grandes fraudes a los consumidores, porque nos encontramos que cuando los consumidores tienen un problema es muy raro que piensen dirigirse a la Dirección General de Consumo. Y es más, cuando se dirigen a un organismo oficial de consumo, se les dice que allí no es competente pues porque son temas financieros o por cualquier otro. Es decir, parece un poquito como que solamente se dedican a las reclamaciones individuales o a los pequeños temas de consumo, a pesar de que son organismos, digamos, pues a nivel autonómico, a grandes administraciones. Si no os parece que las asociaciones, como diga, están supliendo lo que deberían hacer las administraciones. Si quieres hacer la pregunta. Mi pregunta es, no sé si se puede contestar ahora. Mira, Patricia, si te puedes poner aquí, porque a lo mejor no te oyen. Sí, para que se oiga mejor y te oigan el resto de compañeros. Si no te diremos nosotros, pero no te dirán. Al hilo de lo que ha comentado Alex, y esto nos afecta a muchos aragoneses, sobre esa ley que va a sacar la Generalitat para un impuesto sobre las viviendas vacías, los aragoneses tenemos medio litoral de Tarragona, y entonces quería saber cómo está esa ley, si está aprobada. Me imagino que están haciendo la fuerza que puede para que no se eche a andar, saber cómo está esa ley, si se va a aplicar ya o en qué situación está. Está ahora mismo en el Parlamento catalán. Me parece que ha dicho Alex que eran viviendas vacías de banco. Sí, además nos han... No nos afecta. Ahora dejaré palabra un poco a Javier, pero con respecto a la pregunta que nos planteaba el compañero de Andalucía, que era qué tipo de alternativas... No, no era el compañero de Andalucía. Bueno, no recuerdo quién la planteaba, era qué tipo de alternativas tenemos al fracaso de los organismos supervisores. Yo aquí le uniría una cosa que sí que ha comentado antes Javier. Hemos estado viendo que los organismos consultivos de las entidades, de los organismos supervisores, aunque tenían representación de los consumidores, era muy pequeña y por tanto ahora mismo en la situación actual desde dentro es poco lo que los representantes de los consumidores podemos hacer. Y ahí, ante la pregunta de Paco, Javier daba una respuesta, ¿no? Decía, ¿por qué si el movimiento consumerista en realidad podría tener tanta fuerza, no la tiene? Y yo creo que ahí está la clave, en promover e intensificar ese movimiento de consumidores para realmente hacer una labor de contrapoder con los grandes poderes que ahora mismo son los que están regulando la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros o Banco de España. Y luego, con respecto a la pregunta que creo que era Pablo en Madrid, no le he visto la cara, pero por la voz, me parece, está claro, o desde mi punto de vista está claro que las organizaciones de consumidores en muchos casos estamos realizando tareas que deberían de desarrollarse desde las administraciones públicas. He puesto un ejemplo cuando he hecho la exposición de las instituciones, y es con las oficinas municipales de información al consumidor. Decíamos que son meros tramitadores en muchos casos de una versión que le da al consumidor, sin ni siquiera entrar a analizar si tiene razón o no, ni hacer una labor de mediación, ni de denuncia de malas prácticas, ni de ningún tipo, ¿no? Evidentemente esa labor es la que estamos haciendo las asociaciones de consumidores, denunciando cuando observamos que se está cometiendo una mala práctica o que se está poniendo una cláusula abusiva.
Entonces, la respuesta es efectivamente sí, estamos realizando esa labor que las administraciones deberían de hacer. Y en algún caso también ejercéis de mediadores. También, por supuesto. Hacemos, de hecho, ese papel que hacen las oficinas de información al consumidor, lo estamos realizando las oficinas de consumidores realmente, con la tramitación de reclamaciones, de mediaciones, de información al consumidor. Sí, un momentico, Conrado, si quieres, Paco, y acabaríamos con lo que es el turno de intervenciones para dejarlo posteriormente para el foro. Sí, yo quisiera responder a la cuestión que han planteado desde Barcelona, una cuestión muy interesante, que en resumidas cuentas venía a hacer un balance, una valoración sobre el papel de los organismos reguladores, que es una valoración bastante objetiva, en cuanto que es evidente que sí que han sido ellos en gran parte responsables de la crisis, no solamente a los consumidores, sino incluso de la crisis financiera en general, por la poca control que ha habido sobre las entidades de crédito. Aunque no olvidemos que por realidad funciona, lógicamente, son las propias entidades de crédito, ¿verdad? Pero este balance, que parece objetivo, que parece evidente, que hay pruebas de que el Banco de España conocía la hinchazón de la burbuja inmobiliaria ya en 2004, y los informes del Banco de España de estabilidad económica ya lo decían, y no habían hecho nada, y no hicieron nada, de hecho. La emisión de preferentes, la CNMV en los informes de 2009 ya está viendo una hipertrofia de emisiones de participaciones preferentes, que es un producto que no está destinado normalmente a los consumidores, al pequeño ahorrador, que va más bien destinado a inversores institucionales. ¿Por qué está pasando eso? Y lo están emitiendo entidades como las cajas de ahorros, que están en situaciones más que dudosas contablemente. Por lo tanto, es evidente, por tanto, que no hicieron nada en su día y nos encontramos con esto. ¿Por qué, siendo tan evidente que han sido ellos los que han tenido una participación, una responsabilidad grande en que esto se dejara así y acaeciera lo que ha pasado y estamos sufriendo? Ellos tienen dos funciones, cuando digo yo me refiero al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es, por un lado, el control contable de las empresas, por decirlo de una manera sencilla, que Patricia lo habrá comentado, y otro es la función del control de la relación de esas empresas con los clientes. En el caso de la crisis, incluso previamente al acaecimiento de la crisis, a estos organismos reguladores les ha importado más que las empresas de servicios de inversión, que las entidades de crédito, les fuera bien económicamente y les fuera bien sus cuentas, se cuadraran como se cuadraran, es decir, abusaran o no de los consumidores, que defender precisamente a los propios consumidores. Por lo tanto, simplemente lo que ha ocurrido es que en un mismo organismo estaban desarrollando dos funciones que no eran autónomas una de la otra. En Estados Unidos sí han aprendido la lección. Estados Unidos, con consecuencia de la crisis, el gobierno de Obama lo que hizo en 2008, inmediatamente después de percibir la gravedad de la crisis, fue crear una agencia autónoma de protección a los consumidores financieros. Creo que más o menos la expresión de la agencia es así. Aquí se sigue manteniendo en un mismo organismo las dos cosas, es decir, los dos conflictos de interés, el de que el banco vaya bien económicamente y el de controlar al consumidor. Esto no puede seguir siendo así. Hay otros países, como por ejemplo el Reino Unido, donde sí que se ha segregado, por un lado, el control financiero y el control de la venta de productos. Esta sería una primera apreciación y luego un primer objetivo, que esto cambie. Ya lo propusimos antes de la crisis, había que tener documentación al respecto para crear esta doble cabeza, por así decirlo, en terminología inglesa, Twin Peaks que llaman, ¿vale? Pero se aparcó. Y desde luego, con la reestructuración bancaria no han vuelto a retomar el tema. Y sería un buen momento para retomarlo. ¿Cómo? Hemos dicho en muchas ocasiones que la protección de los consumidores es una protección también política, de llevar las demandas a nuestros políticos, a nuestros representantes políticos, a las instituciones políticas, pero también a los que se van a presentar a las elecciones. Y hoy, este año 2015, no será por elecciones. Esta sería una buena propuesta. Una reforma, una regulación adecuada, justa e independiente, donde participen los consumidores a través de sus asociaciones en la defensa de sus derechos, para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido. Sí, señor. Bueno, creo que se quedan muchas preguntas. Aquí, por ejemplo, se va a quedar alguna y creo que en otras oficinas también pendientes, pero por no incumplir desde el primer día con el tema del horario, os emplazo, como os he dicho, a que lo planteéis en el foro. Vamos a poner, si te parece, Miguel, una vez más, que lo puse al principio, pero para la gente que ha llegado tarde, me voy a poner delante.
la plataforma online para que veáis cómo se accede y cómo podéis entrar a partir de mañana a ver todo el tema de los cursos, ya que hemos hecho varias referencias. Sí, como hemos hecho varias referencias a lo largo de la sesión a la plataforma, pues para que lo veáis claramente. A ver, si nos lo abren. Es educación financiera. Bueno, podéis entrar o a través del enlace que os he dicho antes, que es enlace de educación financiera. Sí, educacionfinanciera.adicayonline.es, o bien entrar a través de la página principal de Adicae, en la que en el lateral derecho podréis ver dónde está el enlace de la plataforma de educación financiera, ¿vale? Entonces, o a través de la página web de adicae.net o directamente educacionfinanciera.adicayonline.es. Cuando pongáis esa dirección en el buscador, os aparecerá lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, esta página web, veis cursos. El último curso que está colgado es curso de formación de Adicae sobre derechos de los consumidores. Aquí es donde os decía que si no estáis registrados si no habéis hecho ningún curso, si habéis hecho algún curso con anterioridad de la plataforma online, únicamente os saldrá la opción de matricularos y pondréis vuestra dirección de correo electrónico y vuestra contraseña. Si hasta ahora no habéis estado inscritos en ninguno de los cursos que habíamos hecho, os habrá llegado hoy al correo electrónico las claves para que podáis acceder. Si alguno no os ha llegado, las podéis solicitar y os mandarán automáticamente. Entonces ya metís vuestras claves, que en este caso vamos a meter la mía, con mi nombre de usuario, que es plataforma hipotecaria@adicae.net. No. Joder. Sí, es que, a ver, un segundo. Ponemos el nombre de usuario. Y la contraseña que habéis recibido por correo electrónico, junto con el nombre de usuario, y le dais a entrar. ¿Vale? Veréis que, bueno, pone buenos días, soy Paco Sad y seré su tutor en este curso. Cualquier duda o problema que puedas tener, puedes plantearlo en el foro de los cursos de formación de Adicae. Este es el foro al que yo os hacía referencia durante la sesión y que os decía que podéis plantear vuestras dudas o pedir más materiales o que profundicemos más en alguno de los temas que se vayan planteando a lo largo del curso. ¿Ves? Si entráramos a ese enlace, nos llevaría al foro, en el que de momento, como no se ha utilizado porque se ha puesto en marcha hoy, únicamente hay un primer mensaje que ha puesto el compañero Paco y ya han contestado 3 personas. ¿Vale? Aquí os podríais o bien contestar este comentario o añadir un nuevo tema, pues por ejemplo con una duda que ha quedado pendiente de la sesión de hoy. Ponéis el tema de la cuestión que sea, pues por ejemplo Dirección General de Consumo, y dentro ya escribís la duda que tengáis. Y le iremos contestando tanto Paco Sanz como los compañeros que vayamos dando las sesiones de formación, como incluso otros compañeros que están siguiendo el curso y que quieran participar. Si volvemos atrás, veréis que de momento únicamente está colgado el vídeo de presentación del curso del otro día y luego ya el temario que está previsto que desarrollemos. Pues hoy la sesión 1 y estarán colgados los materiales. Mañana aquí, en esta sesión 1, estará colgada la grabación de la sesión para aquellos que no la hayan podido seguir hoy o que lo quieran volver a ver. Estará colgado los materiales que hemos utilizado tanto Javier Garcés como yo misma, y también estará colgado el test de evaluación de esta sesión. Sabéis que de cada sesión va a haber un test de 5 o 7 preguntas, dependiendo de los casos, para al final del bloque hacer una sesión en la que comentemos cuáles son las respuestas a esas preguntas que se han ido planteando en las sesiones anteriores y veamos las soluciones correctas y le expliquemos y desarrollemos estas cuestiones. ¿Vale? Entonces simplemente era recordaros el funcionamiento, cualquier duda se puede plantear en el foro y que sigáis el curso a través de la plataforma online para ir contestando los exámenes y ir consiguiendo los materiales de las sesiones. En principio no habría nada más, así que quedamos emplazados para la semana siguiente y os recuerdo que mañana, por favor, o a lo largo de esta semana, entréis a realizar el examen a la plataforma online. La próxima semana, el martes, ¿no? Como todas las semanas, será el martes a las 7 de la tarde. Muchas gracias.
Siempre. Gracias.